La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe al Pleno del Proyecto Económico Urgente Humanitario. Fueron 5 abstenciones del correísmo, el PSC y Suma, y 8 votos a favor de Alianza País, de Creo e Independientes. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente de este proyecto, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie. Me gusta estar aquí para poder informar a los ciudadanos sobre el trabajo que venimos desarrollando en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo con relación a la Ley de Emergencia Sanitaria. Permítame enviar un abrazo afectuoso y solidario a todas las familias ecuatorianas que están atravesando duros momentos por esta pandemia, por el coronavirus. Buenos días. Hablemos también de lo que pasó en la comisión que usted preside. Al principio parecían no estar de acuerdo, salieron muchos a decir, me refiero en general a asambleístas, hasta del mismo oficialismo de Alianza País, que no querían más impuestos, que no más contribuciones en estos momentos de liquidez, pero al final ese es el peso que tiene el fantasma de la muerte cruzada. Nunca se llega a aplicar, pero su sola advertencia hace que ya todos vayan alineando. No creo, Elizabeth, yo desde el inicio que nos llegó, Stephanie, perdón, no creo que sea por ahí, porque desde que llegó el proyecto de emergencia a la Asamblea Nacional, la actitud que teníamos los asambleístas es trabajar por el Ecuador, es trabajar por el país. Usted puede revisar todas las comparecencias, podemos revisar cómo se llevó el debate en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, siempre pensando en buscar solucionar un gravísimo problema que tiene en este momento el Estado ecuatoriano. Es la liquidez inmediata. ¿Para qué? Para afrontar la crisis sanitaria que vivimos. Es así pues que frente a eso pues muchísimas comparecencias de trabajadores, de las cámaras, en fin, apostaron en este proyecto. Yo creo que este es el momento de ser proactivos y eso es lo que ha hecho la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Ha aprobado un informe con el fin que se pueda discutir en el Pleno de la Asamblea Nacional, conociendo todos los aportes, más de 112 aportes de los diferentes asambleístas. Hubieron 15 proyectos de ley relacionados con este proyecto. Bueno, de hecho, revisamos cómo fueron todo lo que se fue incluyendo en ese informe, pero en efecto, en un principio la posición de varios asambleístas fue específicamente en el tema de las contribuciones oponerse. Vemos que no hubo mayores cambios. Yo sé que en el informe ponen que el 70% del proyecto estuvo sujeto a cambios. Sí, para los trabajadores, que ya no será desde $500 del sueldo, sino desde 750, o el que se pueda usar esa contribución después como un crédito tributario para los que estuvieron afectados, o la exclusión para los trabajadores de la salud, ok, pero en el fondo, digo, persigue el mismo fin: contribuciones a trabajadores y a empresas que ya pagaron impuestos. No decir en cómo van a recuperar lo robado, no cobrar a los que no pagan, no conseguir más rápido los créditos que tenían, por cierto, que ya llegar, no reducir como se requiere la masa salarial. ¿No vieron posible en el debate otro camino? Mire, este momento el Estado no tiene un gravísimo problema de liquidez, como lo tienen las empresas, como lo tiene el sector productivo, como lo tenemos. Pero es el momento, ¿no es cierto?, de la solidaridad. Por eso yo debo rescatar, por ejemplo, de un gremio de trabajadores, plantearon con mucha lógica qué podrían hacer para solucionar el tema de salud, el tema de alimentación, el tema de la reactivación económica, léase, conservar el empleo, era a través de aquellos que tenemos, al menos, ¿no es cierto?, un sueldo mensual. ¿Para qué? Para que aquellas personas que muchas veces tienen trabajo informal, una gran mayoría que si no trabajan hoy, no comen. Frente a eso, pues es fundamental que tengamos un primer momento de solidaridad para justamente solucionar esos 3 gravísimos problemas que tenemos en este momento, de muchísimas alternativas. Nosotros sabemos y el Ejecutivo tiene un gran desafío de conseguir justamente esos recursos. El problema de liquidez del país no se soluciona, ¿no es cierto?, con estas contribuciones, porque es apenas $1.400 millones, cuando sabemos que las necesidades del país para el año superan los $10.000 millones. Por eso el gran reto que tiene el Ejecutivo es de conseguir esos recursos de multilaterales, inyectar esos recursos para
De acuerdo, sin duda, la solución para un problema que le va a costar al país un 10% de su PIB no va a venir de estos 800 o 1.000 millones de dólares. Sin embargo, lo que está en discusión es quiénes están pagando la factura o si en efecto todos están poniendo el hombro y cómo se lo hace. Por ejemplo, León Roldós advertía, en el caso de las personas naturales que no están en relación de dependencia, tal como se lo está proponiendo en el proyecto, ellos no podrán deducir de la base tributaria los gastos personales u otras exoneraciones. Y si se suma ya el impacto de lo que pagaron en un impuesto a la renta en el 2019 y esta contribución mensual de ahora, en ciertos casos sí, de los que más ganan, pero puede llegar a ser de un 50%. Es decir, estamos hablando de médicos, de comerciantes, de constructores, artistas, un 50% casi no resulta casi confiscatorio en estos momentos. Mire, hay un tema que nosotros de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo es justamente incorporar el concepto del crédito tributario con relación a estas leyes, un crédito tributario que podría hacerse efectivo a partir del año siguiente para no generar también problemas de liquidez al Estado ecuatoriano. Eso se ha incluido, considerando justamente lo que usted plantea. Debemos revisar con profundidad, y eso lo tengo que decir con claridad, el tema de las contribuciones a aquellos trabajadores o aquellas personas naturales que no tienen relación de dependencia. Si bien ya hicimos ahí también un aporte, hicimos una observación con relación a que se defina con claridad qué son los ingresos netos, porque estaba planteando ingresos netos. Ahora los ingresos netos quedan perfectamente definidos en el sentido de que tiene que reducirse los costos que representa la actividad de aquellas personas naturales que no tienen relación de dependencia. Es decir, los aportes al IES específicamente en esos casos. El tema del aporte al IES, pero también estamos hablando de los costos y gastos que representa la actividad que desempeñan estas personas naturales sin relación de dependencia. Ese es un tema importante, esa era una gran preocupación que tenían aquellas personas naturales que no tienen relación de dependencia. Claro, pero no gastos personales u otras exoneraciones que sí se contemplaban. Ahora, personas naturales que ejercen actividades económicas o microempresas que no hayan podido hacer sus pagos a la seguridad social hasta junio, están contemplando que puedan hacerlo sin pagar las multas. Pero ¿hasta cuándo? ¿Qué plazo tendrían? ¿Nos escucha ahí, asambleísta? Nosotros incluimos un tema muy importante en el proyecto de ley, que son las compensaciones o las medidas solidarias. Alrededor de 15 medidas de compensación, entre esas la que usted plantea, justamente para los ciudadanos, para las empresas. Una cantidad de nosotros creemos que si se hace contribuciones se tiene que incluir el tema de las compensaciones. Y en ese sentido, uno de los aspectos importantes es poder diferir el pago de las responsabilidades que se tiene con la seguridad social. En ese sentido, pues están incluidas pequeñas empresas, microempresas, pero también hemos incluido aquellas empresas que por la pandemia, por la situación que vivimos en el Ecuador, han tenido que estar cerradas. Se incluye para que puedan durante estos 3 meses pues diferir sus pagos sin el tema de intereses de mora. Incluyeron también que las entidades financieras, públicas, privadas, tengan que implementar líneas de crédito que prioricen sí al sector productivo, dirigido a micro, pequeñas, medianas empresas, también a trabajadores por cuenta propia. Ahora, estas líneas de crédito deberían incluir condiciones como periodos de gracia, plazos de pago, tasas de interés preferenciales, lo ponen, pero ¿cómo se sabrá quiénes podrán acceder y que en efecto estén llegando con tasas preferenciales? Ahí se establece, ¿no es cierto?, un plazo de 10 días a partir de la promulgación de la ley para que se establezcan estas condiciones preferenciales. Hay que ser muy responsable para cuidar la solvencia del sistema financiero, Stephanie, porque este es un tema técnico. Es por eso que se plantea que se establezcan condiciones preferenciales, que se establezcan periodos de gracia, pero claro, eso es ya en función de un estudio y tiene 10 días la Junta de Regulación para que establezca estas condiciones. Aquí hay compensaciones no solo en este ámbito financiero, también hay compensaciones con relación a que no podrán suspenderse la asistencia y evaluación de alumnos en los institutos de educación superior. Se suspende temporalmente el desahucio en materia de inquilinato. Claro, pero antes de ir a eso, asambleísta, están poniéndole preguntas sobre el tema de créditos, porque para la gente es importante, sobre todo cuando está con liquidez, cuando está pagando más impuestos, cuando está viendo
como están viendo cómo pagan la comida en el día a día y tienen que seguir haciendo aportaciones. Ponen, por ejemplo, que la banca pública tiene que crear líneas de crédito específicas que estén destinadas a coberturas de pagos de nómina, a capital de trabajo, incluso especifican que sea por montos equivalentes a 3 meses de operación de esas empresas. Pero ¿cuántas empresas podrían acceder? En realidad va a depender del monto que vayan a poder destinar para esto. Y pregunto porque puede quedar en un saludo a la bandera, es decir, buenas intenciones, pero en 10 días veremos cuánto finalmente es. Sabemos que 500 o 1.000 millones de dólares tenían que llegar para el gobierno aún, estamos a la espera. Esto podría quedar en poca ayuda si los recursos que disponen para eso son escasos. Está planteado, ¿no es cierto?, en los fondos que se recupere de las contribuciones. Un componente importante es la reactivación económica y la protección al empleo. Y ahí justamente pues se va un fideicomiso pues con esos fondos justamente para destinar, para cuidar el empleo, para que puedan las diferentes empresas, sobre todo con prioridad de las microempresas, estos recursos. También se definió en el proyecto de ley con claridad, con precisión, que los recursos que se logren conseguir con estas contribuciones vayan a 3 cosas importantísimas, fundamentales y únicas. Primero, el tema de salud, alimentación y la reactivación económica le hace. Los recursos justamente servirán para estos créditos que tienen que establecerse pues en función de las prioridades que ya señalo. A los trabajadores les preocupa el tema de la reducción emergente de la jornada de trabajo, pero también quieren conservar sus trabajos y ver alternativas para no perderlos. Ponen en el proyecto que por eventos de fuerza mayor o por caso fortuito debidamente justificados, el empleador va a poder solicitar a la autoridad competente de trabajo que le autorice a reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%. Ahí hay un cambio. Entonces, quedará en la autoridad de trabajo asambleísta que examine cuándo justificaba esa reducción y cuándo no. Bien, hay un tema importante en la ley que justamente busca conservar el empleo frente a los problemas de liquidez que comienza a atravesar y que está atravesando el sector productivo. Son temas importantes, pero tenemos que decir que son temas excepcionales y son temas temporales. Una de esas es la reducción de la jornada de trabajo. No se precisaba cuánto, en qué por se podría reducirse, porque eso está realmente relacionado con la reducción también del salario, y es por eso que se ha planteado hasta un 50%, pero definitivamente pues tiene que haber el concurso de la entidad rectora del trabajo, que es el ministerio, pues corresponde que se vigile el cumplimiento adecuado de este tema fundamental. Hay temas excepcionales para conservar el trabajo, no podemos seguir con esas mismas reglas de juego, se tiene que asumir y legislar temas excepcionales para salir con el menor impacto, sobre todo para los trabajadores que menos tienen y que menos ganan. Las empresas que hayan implementado esta reducción o que vayan a aplicar esta reducción de la jornada laboral, el proyecto indica actualmente que no van a poder repartir dividendos, tampoco podrán despedir a sus trabajadores, aunque en la práctica podrán. Lo que están implicando es que se va a indemnizar al trabajador despedido con una remuneración de 3 meses adicionales. Ahora, esta reducción se va a poder aplicar hasta por 2 años. ¿Por qué incluyeron el tema de los 2 años y renovables? Mire, sí, el concepto de actuaciones que inclusive está en discusión, algunos creen que los 2 años es mucho, que se debería plantear en un solo año, pues, pero toda actividad productiva, pues, para que se recupere, tiene que tener un plazo normalmente de más de 1 año. Entonces, por eso se plantea el tema de los años, pero mire, nosotros no hemos dado ya el articulado, hemos hecho observaciones al proyecto y ese es un tema que está en discusión. Igual el tema de los 2 años, en el caso de los contratos emergentes, también existe alguna discusión, hay criterios de que no debería ser 2 años con 2 años de prórroga, sino solo 1 año, y justamente ese es lo importante de poner todas las cosas, todos los argumentos, todas las observaciones en este informe para que sirva en el debate, en el primer debate, y poder pues al final definir y decidir sobre lo que más le conviene a los trabajadores, lo que más le conviene al país para solucionar esta crisis sanitaria. Es como está planteado el proyecto, para esta crisis sanitaria. No vamos a pensar que con este proyecto de ley
vamos a solucionar todos los problemas económicos del país, que son muy complejos y difíciles. Por eso es bueno ver de dónde están viniendo los esfuerzos, quién está pagando la factura, qué observaciones tuvieron en su comisión sobre la responsabilidad del gobierno también de ajustar el cinturón, de ajustar sus gastos, de reducir el tamaño del Estado. Sí, optaron por no renovar los contratos ocasionales en el sector público, pero lo que dijo el presidente, que los servidores públicos ya no iban a poder ganar lo mismo, etcétera, eso quedó en un dicho. Van a tener las contribuciones que tendrán todos los trabajadores que hacer por 9 meses, pero hasta ahí. El resto queda en anuncio. Mire, hay dos temas importantes. El primero, aquellos funcionarios de libre remoción están en el jerárquico superior, no necesitan de ninguna ley, el Ejecutivo lo puede implementar a través de un decreto presidencial. Ese es un tema, ¿no es cierto? Con relación a una reducción permanente de las remuneraciones de funcionarios que tienen ya nombramiento definitivo, hay temas constitucionales que se tienen que analizar con precisión. Nosotros creemos que sí se debe optimizar definitivamente, pero se tiene que hacer adecuadamente. Tenemos que revisar el tema de la constitucionalidad y eso es un tema que sí se debatió al interior de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Hay que hacer las cosas adecuadamente y con el paraguas de la Constitución. Lo van a tratar para concluir ya, asambleísta, este jueves en el Pleno. ¿Creen que tengan los votos también? Mire, la responsabilidad que tenemos al interior de la Asamblea Nacional de Presión es de que tenemos que darle al Ecuador y a los ecuatorianos una ley que busque, ¿no es cierto?, con corresponsabilidad diferenciada a través de contribuciones, a través de tablas progresivas, recursos para afrontar el problema que vive el país. Educación, alimentación, el tema de la salud, salvar vidas y la reactivación económica. No hacerlo significa darle espaldas al país, pero existe una actitud muy positiva. Todos los asambleístas, sin importar la bancada a la que pertenecen, han colaborado y yo tengo la plena seguridad que más allá de los disensos que puedan existir, se va a aprobar una ley para darle respuesta a los ecuatorianos que en este momento inclusive no tienen qué comer. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.